Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, el modelo ANOVA, análisis de la varianza. El contenido es el siguiente, lo vamos a realizar en el Stata. Vamos a realizar específicamente el ANOVA de un factor. Tenemos la variable cuantitativa salario de los maestros y la variable categórica que es zona. La variable zona es la variable factor. Como tenemos solamente una variable categórica, por lo tanto, esto lo denominamos ANOVA de un factor. La pregunta es, ¿existen diferencias entre los salarios promedios por zona? Para poder responder a esa pregunta, vamos a usar el modelo ANOVA de un factor. El modelo tiene esta hipótesis nula. El promedio del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 son iguales. Las medias de los tres grupos son iguales. Como son tres zonas, entonces aquí he puesto tres grupos. El ANOVA de un factor puede tener tres categorías o más categorías. En este ejemplo se va a trabajar con solamente tres categorías. Ahora podemos observar la base de datos. No está toda la base de datos aquí, pero expliquemos un poco. La variable salario es la variable cuantitativa, la variable zona es la variable categórica, son datos de diferentes estados de los Estados Unidos. Este gráfico es un gráfico de barras donde te indica el promedio de la zona oeste, el promedio del norte y el promedio del sur. Vamos a realizar eso en el Stata, para eso vámonos al Stata. Yo ya lo tengo abierto, vamos a abrir, importar el archivo de Excel. Le doy en explorar y elijo el archivo. Les voy a compartir la base de datos. Si me fijo, el dato empieza en la fila 4, entonces vamos a modificar fila 4. Los datos empiezan con un rótulo, entonces vamos a tiquear ahí indicando eso. Ya tengo la base de datos y le doy edit para verificar. Mi variable, si nos fijamos, como cadena, es una variable categórica, pero no te indica las etiquetas. Vamos a hacer eso, ese cambio, y vamos a ir a datos, crear o cambiar datos. Otros comandos, aquí elegimos codificar etiquetas de variable alfanumérica. La variable zona es la que vamos a codificar en una nueva variable que se va a llamar zona, con doble A para diferenciar. Este es el código. Como estamos utilizando el Stata tiene el archivo do. Vamos a trabajar en ello, copio este código y bueno, vamos a empezar. Cuando hago dos líneas escribo, eso me permite identificar que es un comentario. Voy a copiar el código. Este código hace referencia a codificar etiquetas. Voy a fijarme en mi base de datos. En mi base de datos, ahora está bien, ¿no? Esa es la categoría norte, que representa categoría 1, es la categoría 3, sur, categoría 2, oeste. Vamos a hacer el gráfico de barras. Elijo, está bien el promedio, la variable del promedio del salario. Categorías sería zona. Y en barras elijo etiquetas y me genera un gráfico. Este gráfico está en la presentación. El código, una vez que uno se va familiarizando con el programa, ya puede utilizar directamente los códigos. Entonces este es gráfico de barras. Ahora vamos a continuar con la presentación. Acabamos de hacer este gráfico. Vamos a hacer la dicotomización de las variables. Tengo dos variables. La variable categórica, la variable factor, es de la cual vamos a encontrar variables dicotómicas. Como son tres categorías, voy a encontrar tres variables dicotómicas. 3 lo voy a llamar a esta dicotómica 1, 2 y 3. Entonces construyamos las variables dicotómicas en el Stata. Para ello voy a datos, crear o cambiar datos, crear variables indicadoras. Vamos a crear variables dicotómicas de la variable zona, que es nuestra variable categórica, y va a salir como zona 1, zona 2, zona 3, de esa forma. Este es el código que tenemos, lo voy a copiar en mi do file. Entonces esto me permite crear variables dicotómicas. Bien, me fijo en la base, voy a hacer un edit y me fijo las variables dicotómicas, ¿no? 1 si pertenece a la categoría, 0 si no en otro caso. 1 si pertenece a la categoría, 0 en otro caso. 1 si pertenece a la categoría, 0 en otro caso. Bien, volvamos a la presentación. En la presentación tenemos el modelo ANOVA. El modelo ANOVA se puede escribir de esta forma, donde tenemos una variable dependiente, es el salario, en función, digamos, de variables explicativas. Hacer esto nos permitirá comparar medias, promedio 1, promedio 2, promedio 3. La dicotómica 2 es 1 si el maestro pertenece al norte, 0 en otro caso. La dicotómica 3, 1 si el maestro es del sur, 0 en otro caso. La variable es OR. Bien, entonces
hagamos la regresión. Para la regresión reg salario está en función de las zonas. Primero lo voy a anotar así: zona 1, zona 2, zona 3. Fíjense acá que están las tres dicotómicas. La variable dicotómica 1 no está presente, porque si la incluyo, incurro en el problema de variables dicotómicas o el problema de multicolinealidad. Por lo tanto, solamente se especifica de esta forma: promedio de la variable dicotómica 1 está acá. La dicotómica 1 es la zona oeste, el promedio de la zona oeste, y comparamos la media 1 con la media 2, la media 1 con la media 3, oeste con norte, oeste con sur. Bien, entonces la que tenemos que omitir la variable es la dicotómica 1, que sería el oeste. En la regresión vamos a hacer eso, ¿no? La zona 2, para no entrar en el problema de variable dicotómica. Ese sería el modelo, ya lo tengo en la presentación. La hipótesis de la ANOVA es que los promedios son iguales. La prueba F me permite ver eso. Aquí está la interpretación. Esto no es menor que el 5%, no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto los promedios son iguales. Ahora, en un análisis individual de los coeficientes, aquí los coeficientes son los promedios. Esta corresponde al promedio del oeste, sur y norte. Las probabilidades, quiero ver si son significativas. La zona 3 es significativa. La zona sur con el oeste hay una diferencia. La interpretación está acá. Es como una prueba T. La media 2 y la media 3 son iguales a 0. El salario medio en la zona 2 y zona 3 son iguales. Esto es menor que el 5%. Rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, los salarios promedios entre la zona 2 y 3 son distintos. Vamos a la siguiente presentación. El modelo estimado se escribiría de esa forma. Todo esto que está acá y las probabilidades las he escrito aquí y aquí. El gráfico de barras nuevamente está ahí. Nos fijamos. El promedio de salario del oeste es 26.000. El promedio de salario de los del norte es menor en 1734. Es menor en 1734. El promedio de los salarios de los del sur es menor en 3264, comparando siempre con la constante, que sería el oeste. La interpretación sería: este coeficiente no es menor que el 5%, entonces estadísticamente el salario medio de los maestros del oeste y del norte son iguales. Esto sí es menor que el 5%, entonces estadísticamente el salario medio de los maestros del sur es menor que de los del oeste en 3264. Lo que realizaremos ahora es hacer este modelo en el Stata, pero de otra forma. Vamos a poner x y 2 salario en función de la variable categórica, que sería zona. Entonces ahí tenemos el modelo de análisis de la varianza, pero fíjense que son tres zonas. La zona 1 lo pone como la variable de comparación. Recordemos que son tres variables dicotómicas y hay que quitar una variable dicotómica para hacer la ANOVA. Automáticamente lo quita. En cambio nosotros hemos puesto la zona número 2 para poder comparar. Entonces vamos a hacer eso, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Del carácter zona vamos a omitir la categoría 2 y vamos a volver a correr el modelo de esta forma: salario en función de la variable categórica. Ahora sí concuerda los 26.158, que serían estos, ¿no? Esa sería otra forma de correr en el Stata, que es sin convertir variables dicotómicas, sería más rápido. Lo voy a copiar a mi do file, y este comando me permite hacer la ANOVA, ¿no? El anterior modelo era este que está aquí. Este también. 1, ANOVA 2, lo voy a poner así. Lo que vamos a hacer ahora es, según la presentación, nos toca hacer el ANOVA de un factor. El Stata te presenta el ANOVA de un factor con el código onWay. Vamos a hacer eso. Salario
en función de la variable zona. Posteriormente haremos las pruebas post hoc, que son pruebas luego de comprobar la hipótesis F, y anotamos tabulate. Las pruebas post hoc que presenta Stata son, por ejemplo, Bonfesoni, y sería eso, ¿no? Los resultados de esto están en la presentación. Voy a copiar yo aquí y lo voy a poner como ANOVA de un factor. Entonces, los resultados que salen es esto. La hipótesis nula es que las medias son iguales de los tres grupos. Primero saca estadísticos, los promedios del sur, del oeste y del norte. Vemos la hipótesis, aquí ya está la interpretación, la probabilidad no es menor que el 5%, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula, las medias entre los grupos son iguales. Para hacer una ANOVA debería existir homogeneidad de varianzas entre los tres grupos antes de hacer esta prueba. Es decir, deberíamos hacer una prueba de homogeneidad de varianzas. Justamente aquí tenemos una prueba, la prueba de Bartlett, que te lanza esta probabilidad. Aquí está la hipótesis nula, que las varianzas de los tres grupos son iguales. Y aquí está la interpretación. No es menor que el 5%, no rechazo la hipótesis nula, las varianzas son homogéneas. Entonces podríamos realizar una ANOVA. Esto ha salido bien, pero en este caso no. Sin embargo, hemos hecho ya la prueba post hoc, que sería esto. Eso sale en el Stata. Aquí está. Y esto sería la comparación. Bonfesoni te muestra comparación de pares. Eso es como una prueba T. Aquí está la hipótesis nula, donde la media del grupo I es igual a la media del grupo J, ¿no? Entonces las probabilidades, si nos fijamos, no son menores que el 5%, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. No existe diferencia entre estas medias. Veamos los supuestos. Para hacer una ANOVA de un factor, la 4 no debería haber valores atípicos. Haremos eso. Para eso vamos a hacer un box plot. Si nos fijamos en el diagrama de cajas, se puede ver que hay datos atípicos. Entonces no cumplen uno de los supuestos. Luego, la homogeneidad de las varianzas salieron homogéneas justamente por esos datos atípicos. Podría decir que esto sí se parece a estos datos, pero este es diferente, por lo tanto no cumple el supuesto de homogeneidad. Entonces veamos la normalidad de Shapiro-Wilks. El salario no es normal, pero veamos por categorías. Vamos a ordenar por zona y vamos a hacer Shapiro-Wilks. Bien, no es normal en el sur, en el oeste. Esto no va a tener muchas implicaciones según la teoría. El problema está en los datos atípicos y la no homogeneidad. Me faltaba copiar estos códigos. Shapiro-Wilk, normalidad, y el box plot, que sería esto.